Déjeme contestar una pregunta solamente. Y si una persona a mí me provoca un mal, me provoca un daño, y yo estoy enojado contra esa persona, entonces yo estoy mal delante de Dios. Tengo que reconciliarme. Para reconciliarme tengo que perdonar lo que esa persona, en lo que esa persona me ofendió. Tengo que perdonarlo. Si lo hizo una vez nada más, pues con más razón. Si lo hizo dos o tres o cuatro, es más difícil, pero con todo y eso, dijo el apóstol Pedro: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. El Señor Jesucristo dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7 en un día. ¿Cuánto es 70 veces 7? Son 490 veces, es decir, 490 ofensas en un día debemos de perdonar. Es que, hermana, esa es la respuesta. Quien quiera que sea la hermana que tenga ese malestar contra otro hermano, sea hermano en la fe o sea hermano en la carne o lo que sea, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que reconciliarnos, quitar el enojo, el malestar y perdonar de todo corazón. No debemos de estar enojados con nadie. Tenemos que ponernos a cuentas. Como ignoro el trasfondo de la pregunta, hasta ahí pues es lo que puedo responder. Que si a mí me ofenden y no perdono, estoy enojado, quiere decir que no perdono. No me hables, estoy enojado. No me molestes, estoy enojado. No quiero tratos contigo, estoy enojado. Entonces, si así me muero, entonces cuando se me haga el juicio, entonces ahí voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque me van a encontrar culpable, porque mi enojo permaneció en mí y nunca me reconcilié con mi hermano o con mi hermano, con quien haya sido. Muy bien, espero que haber dado la respuesta correcta. Vamos a iniciar, hermanos. Bien, sígueme y toma tu cruz. Mateo 10, 37 y 38. 10, 37 y 38. Dice así: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿De qué cruz estamos hablando? Porque miren, el Señor Jesucristo tuvo dos cruces. La cruz física, que según historiadores pesaba alrededor de 50 kilos, la cruz física, la cruz literal, pero también cargó una cruz espiritual, cargó las dos. Hoy en día hay religiones, entre ellas la Iglesia Católica, y no es la única, hay muchas más, que cargan una cruz literal. Hoy en día encontramos, por ejemplo, cuando viene la Pascua Católica, en donde hay un hombre que se crucifica cada año, literalmente se crucifica y va cargando esa cruz donde se va a crucificar. A esa cruz el Señor Jesucristo se refiere que el que no toma su cruz y le sigue a Él no es digno de Él. ¿A esa cruz se refiere? Por supuesto que no. No se está refiriendo a una cruz física. La cruz física, cargarla no nos beneficia absolutamente nada, y si nos crucificamos es al contrario, recibimos una terrible maldición, porque maldito por Jehová es el colgado en un madero. Así de que yo he encontrado personas que traen una cruz aproximadamente de 30 centímetros, 12 pulgadas, un pie, más o menos, enormes, que van colgando aquí en el pecho. ¿Les ayuda en algo eso? ¿Están cumpliendo esas personas con esta escritura? ¿Porque tomaron una cruz? No, no les ayuda absolutamente en nada. La cruz literal en absolutamente beneficia del 1 al 10 en 0. No beneficia nada absolutamente. Al contrario, cualquier evangélico, como le dije a un pastor en una ocasión, hermano, pues no le falta cargarse la cruz en el pecho, trae cruz en el templo, trae cruz en el púlpito,
tiene otra cruz por ahí, oiga, pues nomás cuélguesela en el pecho también. No, no soy católico. Pues parece que usted es católico. Hermanos, porque los primeros que empezaron a usar las cruces son los, a partir de Constantino, fueron, hermanos, para el año 396, para mí, la Iglesia Católica nace en el año 396. No nace con Constantino, no nació con Constantino. Aunque Constantino fue el que dijo que tuvo una visión, y en esa visión él dijo: por esta señal vencerás. Y la señal que él vio era una cruz. Una cruz. Y a partir de ahí, hermanos, pues se puede decir que empezó el Imperio Romano, no dije la Iglesia Católica. La Iglesia Católica Apostólica Romana todavía no existía. Es una mentira que digan los católicos que el primer papa fue Pedro. Si el primer papa fue Pedro, ¿por qué no trajo una cruz como la traen los católicos, como la traen los papas? Entonces, no fue en el año 313 ni en el año 325 cuando Constantino, hermanos, da inicio con una cruzada usando un símbolo, el símbolo de la cruz, a ir a pelear contra su enemigo, que en otro tiempo había sido su amigo Magencio. Y ya va y pelea, y esa voz extraña, porque él oyó una voz extraña, él mismo lo dijo: una voz extraña me dijo, con esta señal vencerás. ¿Y qué es lo que vio? Una cruz. Es lo que vio, una cruz. Entonces, a partir de Constantino empieza la costumbre de usar la cruz. ¿Pero quién la empezó a usar? ¿Los ciudadanos? No, la empezó a usar el ejército romano. Al frente de ellos, Constantino. Entonces, más adelante, hasta el año 396, es cuando ya nace la iglesia como la conocemos ahorita: católica, apostólica y romana. Pero es hasta el siglo, casi el siglo 11, como en el año 1100 aproximadamente, cuando por primera vez Urbano II es el que se autonombra papa. No existían los papas antes de Urbano II. Antes del año 1100 no existía el título papa. Lo que existían eran obispos de Roma. Eso es lo que existía: obispo de Roma. Entonces, a partir de Constantino, esto sí es cierto, a partir de Constantino, que ya que tiene él esa visión y aquella voz extraña le dice que con esta señal vencerás, a partir de ahí el ejército romano empieza a utilizar la cruz como un símbolo de victoria. Más adelante, cuando Constantino cita a todos los obispos del imperio, entonces poco a poquito, gradualmente, lo que se fue formando como la Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos empezaron a usar la cruz. No nomás ellos, otras religiones que se apartaron de la fe. Pero por supuesto, la Iglesia de Dios verdadera jamás usó una cruz como un símbolo, porque la Iglesia de Dios sabe muy bien que la cruz representa o es un símbolo, hermanos, que trae una maldición. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice aquí: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, esto significa que la persona le debe dar prioridad en el amor a Dios, al Señor Jesús y todo lo que tiene que ver con Dios. Cualquier persona que dice: no, yo primero mi esposa y luego la iglesia, esa persona no ama a Dios por sobre todas las cosas, no ama al Señor Jesús por sobre todas las cosas. Acordémonos que el mandamiento es: ¿cuál es el primer mandamiento de todos?, le preguntan al Señor Jesús. El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Marcos 12, 28 al 32. Y en Deuteronomio 6:4 dice lo mismo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con toda tu mente, tu alma, tus fuerzas, tu corazón. Ese es el principal mandamiento. Entonces, cualquier persona que no utilice, hermanos, que no guarde, que no obedezca ese mandamiento, no solo en el Padre, sino aún en el Señor Jesucristo, que ame más al Señor Jesucristo que a su propio papá, que a su propia mamá, que a su propia esposa, que a su propio hijo e hija, hermano, hermana, el Señor Jesucristo está diciendo: no es digno de mí. O sea, no me mereces, no me mereces. Entonces yo, a través de los años, me he encontrado con muchas personas que le dan preferencia
a la familia. De hecho, un hermano me preguntó, hermano, para usted, ¿quién es primero, su esposa o las cosas de Dios? Dije, las cosas de Dios. Mi esposa estaba ahí, las cosas de Dios. Para mí, mi esposa no es primero, ni mis hijas, ni mis nietos, ni nadie. Para mí, primero son las cosas de Dios. ¿Y las cosas de Dios qué es? La iglesia. Fíjate, qué cosas. Pero aquí está. Entonces, cualquier persona, hermanos, ha habido muchos, no uno, muchos que me han dicho, no, hermano, estás bien mal, porque dice que el que no provee primero para su propia casa es peor que un incrédulo. No, a mi casa no le falta, y si le falta es porque no tengo, no es porque yo la quiera desatender, sino porque alguien que se dedica al servicio de Dios al 100%, obviamente en lo material no va a ir bien, en lo material va a ir fracasando, no va a tener lo necesario, no va a tener superabundancia, ni ahorro, ni nada de eso. Alguien que se dedica a lo material, a trabajar, obviamente que le va a ir bien, ¿verdad? Si es listo, si es inteligente, sabe hacer negocios, le va a ir bien, pero va a sacrificar las cosas de Dios. Entonces, yo seguí las cosas de Dios y hasta el día de hoy las sigo. Y hermanos, ¿por qué? Porque tengo muy en claro que el que ame más a todo lo que dice aquí, y entre ellos a la esposa, el Señor Jesús dice que no es digno. No vayas. ¿Pero por qué no? Ya fuiste. He estado enfermo, hermano. He estado enfermo. Y ¿vas a ir a la reunión? Sí, voy a ir a la reunión. Pero es que mira cómo estás. Mejor que vaya ahora. Tú no eres indispensable. No eres necesario. Puede otro cubrirte. Sí, pero voy a ir. No, pero que mira cómo. Me voy. Y entre más se me ponga, más terco me pongo yo también. Y me voy, hermano. Entonces, ya de plano necesito estar en la cama, que no me puedo levantar para que yo no atienda lo que debo de atender. Entonces, hermanos, ¿quién quiere hablar de la cruz? Porque la cruz es locura para muchos, no, es bien exagerado, no, demasiada iglesia, otra vez a la reunión, no es mucho, eres un fanático, eres exagerado, hermano. El que tiene su corazón en las cosas de Dios, el que de la abundancia del corazón habla, es porque es lo que tiene en su corazón. Si la persona de su corazón solo habla de la palabra de Dios, oigan, pues eso es bueno, porque es lo que es la abundancia, es lo que tiene en el corazón. Entonces, toda persona que exprese, eres un fariseo, eres extremista, eres exagerado, eres demasiado religioso, esas son expresiones de personas que no aman al Señor Jesucristo y no traen cruz. Entonces, hay dos cruces. La cruz física, el Señor Jesucristo la usó. Pero no nomás el Señor Jesucristo. También la usó, y no porque la quisiera usar, hermano, sino porque así los hombres se la impusieron. Pero el apóstol Pedro lo crucificaron en una cruz. Al apóstol, hermanos, y a otros apóstoles los crucificaron en cruz. Y vayan ustedes a ver cuántos la historia no nos relató que también fueron crucificados físicamente. Entonces llevaron dos cruces, ese tipo de personas, de hermanos en Cristo, llevaron dos cruces. A la cabeza de ellos el Señor Jesús, la cruz física y la cruz simbólica. La cruz física es que se crucifiquen, que los crucifiquen, hermanos, clavándoles clavos en las manos, en los pies, y esperar a que se mueran, hasta que se mueran. La cruz espiritual, ¿qué significa? Vituperio, persecución, angustia, necesidades, acoso, hermanos, falsos, todo lo que tiene que ver con angustia, con sufrimiento, con zozobra, todo eso significa una cruz espiritual. Miren, hace unas 2 semanas di vuelta a una esquina, venía una moto como a media cuadra y un hombre, un muchacho, y ya me estacioné donde me iba a estacionar, y va y se me para enfrente y me empieza a hacer un montón de groserías. Yo me sentí tan mal, hermano, me sentí tan mal. Mi esposa le dijo al hombre, le dijo, discúlpelo, es que mi esposo está enfermo. Y sí iba mal, ¿verdad? Mi esposo está enfermo. Yo le dije a mi esposo, yo estaba así, no quise voltear, hermanos, no quise voltear porque temía yo que yo me fuera a bajar del carro. Y me aguanté. Me dio mucha vergüenza con mi esposa porque iba mi esposa. Si no hubiera ido mi esposa, yo no me hubiera sentido avergonzado, pero ahí iba mi esposa. Entonces, yo muy bien me pude bajar del carro y responderle como él quería. Pero ¿quién pierde?
yo hubiera perdido. Entonces, eso es parte de la cruz espiritual. Un hermano dijo que precisamente la noche de la Pascua, cuando él venía para la Pascua, se bajó a una tienda a comprar algo y luego llegó un muchacho que lo conocía del pasado y tenían cierta enemistad y hermanos, y le dio unas cachetadas ahí a través de la ventanilla. ¿Y qué hiciste? Le dije. Dice, nada, hermano, me sentí bien mal porque dije, pues voy a celebrar la Pascua, ¿cómo voy a pelear? Hermanos, y pues pobre sí, se siente feo aguantarse, pero es lo que el Señor Jesús dijo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y os maldigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos porque vuestro galardón es grande en el cielo. Todos aquellos, hermanos, esa es parte de la cruz simbólica. Todos aquellos que están pasando, han pasado y vamos a seguir pasando este tipo de cosas, debemos de gozarnos porque nuestro galardón, tenemos un galardón, es grande. Ahora, he dicho en otras ocasiones que hay hermanos que no traen cruz y pastores también, no traen cruz. Está muy lejos de ellos una cruz simbólica, angustia, zozobra, necesidades, sufrimiento, padecimiento en sus hijos, en su esposa, mal vestidos, mal comidos. Hermanos, en las escuelas se burlan de los hijos porque no andan bien vestidos, en fin, todo ese tipo de cosas. Hay pastores que han padecido todo eso, pero el Señor Jesús les dice a ese tipo de pastores, de hermanos, de hermanas, que se gocen, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de pastores que no pasan eso, se visten muy bien, no tienen esos problemas, esas angustias, esa zozobra. Hermanos, ¿qué voy a comer mañana? ¿Cómo le voy a hacer para pagar la renta? Ya no tengo dinero para el carro del gas, el carro se me descompuso y no tengo para comprar. Ellos no tienen esos problemas, pero los que tienen todos esos problemas es parte de una cruz simbólica. No estamos hablando de una cruz material, al menos no ahorita, sino una cruz simbólica. Entonces, cualquiera, hermanos, que no tome su cruz significa que no trae cruz. No trae cruz, está en el camino de Dios, está predicando, habla la palabra de Dios. A veces se siente hasta inspirado predicando, pero no trae cruz. Esa persona, ese pastor, no es digno de ser discípulo del Señor Jesucristo. Y si es un hermano que no es ministro, no es pastor, igual, no es digno. Y si es una hermana, igual, no son dignos de ser discípulos del Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, no son dignos de que su maestro sea el Cristo. No son dignos de eso. Bueno, una cosa es, hermanos, vivir en el camino de Dios sin una cruz simbólica. Otra cosa es traer una cruz. Y otra cosa es crucificarse a esa cruz. Yo traigo la cruz, pero cuando viene una seducción, me viene una tentación, no la aguanto, no la soporto, me están provocando a pelearme y me peleo. No usé la cruz. Si yo, hermanos, traigo un reloj y quiero saber la hora, y no lo uso, pues ¿para qué lo traigo? Si yo traigo un celular y me hablan por teléfono, por el celular, una vez y otra, y no lo uso, pues ¿para qué lo uso? ¿Para qué lo traigo? Así, cuando el Señor Jesús dice que el que no toma su cruz y le sigue, significa que en un momento dado va a tener que hacer uso de la cruz. ¿Sí me entienden? Ya sea una persona, depende de su concupiscencia, depende de sus debilidades, dependiendo de eso, hermanos, dependiendo de las luchas, dependiendo de las pruebas, dependiendo de la tentación, depende de varias cosas, es que aquella persona va a ser probada. A ver si en el momento en que venga el momento de la lucha, o usa la cruz para que le duela, que le cale, porque usar la cruz significa que nos duela, que nos cale, que suframos, hermanos. Y como no queremos sufrir, entonces le voy a responder como quiera a la persona. No, pues eso es traer la cruz y no usarla. Dicho de otra manera, es como si no la trajera. Una persona que tiene un don y lo usa, qué bueno. Una persona que tiene 3 y no usa ni uno, es como si no tuviera ni uno, de nada sirve. Una persona que trae la cruz pero no la usa y en los momentos de acoso, de tentación, de lucha, de prueba, cae en todo eso, entonces ¿para qué la trae si no la usa? Por eso dije, hay personas que no traen cruz, personas que traen cruz
y la última, que es en la que debemos estar todos, es para crucificarnos. ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? Vamos a ver. Muy bien, hermanos. Entonces, dice el 38, y el que no toma su cruz, no debemos de tomarla de otro. Es la que nos toca. La que Dios, hermanos, permitió que trajéramos cada quien, porque son cruces diferentes. En una ocasión, hace tiempo, yo dije que un hombre traía una cruz y le dijo a Dios: Señor, no, me diste una cruz bien pesada, bien grande, cámbiamela. Y llegó como a una bodega muy grande, y ahí vio muchas cruces entrando. Luego encontró una así paradas, y otra, y alrededor puras cruces de todas, grandotas, medianas, chiquitas. Y ya entró aquel hombre, entró y vio una, dijo: oh, una más grande que la mía, no. Y luego vio otra más chiquita, muy chiquita, dijo: no, esta tan... Y así le digo, bueno, cuando entró dejó su cruz por ahí, ¿verdad? Por ahí, y se fue buscando una cruz a su gusto, y le dio vuelta a todo, y pues no, unas estaban muy chiquitas, otras demasiado grandes, y llegó a donde dejó la de él. Y dijo: voy a llevar esta. Era la misma. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que cada uno de los discípulos del Señor Jesucristo tienen que traer una cruz. No dice aquí cada uno de los ministros, de los pastores, no dice así, de los discípulos. Aquí no lo dice discípulos, pero lo dice en otro versículo que voy a citar ahorita. Hermano, entonces, no es... nosotros no vamos a escoger la vida que vamos a llevar en el camino de Dios. Pero cuando la persona no está dispuesto a tener padecimientos, sufrimientos, angustias, no está dispuesto, entonces no trae cruz, se la lleva muy bien, la pasa muy bien, no trae cruz. A manera de gracioso, llevaba otro una cruz, hablando de cruces, y iba subiendo un monte, seguro que era el monte Sión. Iba subiendo el monte, hermanos, y pues ya medio monte, pues ya bien cansado, con la cruz cargándola, saco un serrucho y le corto un pedazo. Dice: no, es que está muy pesada y larga, por si fuera poco. Y sigue subiendo, y entre más sube, pues más pronto se está cansando, y pues saca el serrucho y le corta otro pedazo. ¿No? Y al fin llega a la cumbre, a la mera parte superior del monte, y resulta que está el monte aquí, y luego tiene que cruzar para acá, y hay otro monte, pero hay un abismo. Entonces cuando pone la cruz que él trae para brincar del monte al otro, no alcanzó. ¿Por qué? No pudo pasar, no llegó. ¿Por qué? Porque le quitó a su cruz, le restó al sufrimiento. Es lo mismo que está pasando en nuestro tiempo, que nos toca una cruz, pero no queremos pasar los padecimientos por los sufrimientos. Dijo el Señor Jesús: ejemplo les di para que como yo hice, ustedes hagan. Entonces, ahí claro, está hablando del lavamiento de los pies, aclarando, está hablando del lavamiento de los pies, pero también nos puso el ejemplo de que Él murió en una cruz física, lo mataron, y también cargó una cruz simbólica, que fue la angustia, el sufrimiento, hermano, aguantarse las burlas, las bofetadas, las cachetadas, los golpes, los escupitajos que le dieron. Y a través desde su ministerio, desde los 30 años hasta, hermanos, casi los 33 años, vemos a un Señor Jesucristo cómo lo angustiaron, cómo lo hicieron sufrir, y sin embargo se aguantó. Entonces nos dio el ejemplo, nos puso el ejemplo. Así como Él hizo, entonces también nosotros debemos hacer. Los primeros años, hermanos, fallamos, porque andamos más carnales que espirituales. Y eso lo digo por mí, no lo digo por nadie, sino lo digo por mí, porque me doy cuenta que en mis primeros años yo estaba listo para responderle a cualquiera, a pelearme, al que sea, hermano, no me importaba. Pero pasaron los años y me di cuenta de mi gran error. La falta de conocimiento me hacía ser altanero, soberbio. La falta de experiencia en el camino de Dios, la falta de, hermanos, de lectura, de consagración, me hacían ser carnal, y estaba yo listo como un cerillito para responderle al que sea, a pelearme, nada más. Cuestión de mujeres y todo eso, yo no, hermanos, pero de pelea sí, de pleito sí.
Entonces, tardé años yo entender eso, hoy lo entiendo, ya estoy viejo, hermano, yo hoy lo entiendo y me arrepiento de no haber entendido a su tiempo, en su momento, cuando estuve más joven, pero ahora los que vienen después de mí entiendan lo de jóvenes, no lleguen a viejos para decir, hijo, cuántos errores cometí, cuántas fallas, cuántos pecados, cuántas veces estuve dispuesto a golpear al que se me pusiera enfrente, y eso no es el ejemplo que el Señor Jesús nos dio. Entonces, tomar una cruz, hermano, a veces nos tardamos. Juan Marcos, por ejemplo, cuando iba en su primer viaje misionero con Pablo, Juan Marcos murió horriblemente, lo mataron. No traía una cruz al principio, era joven. Pablo se molestaba con él, pero Marcos logró entender a tiempo y créanme, hermanos, que cargó esa cruz simbólica. Sí la cargó, y siendo joven, no viejo, logró entender a tiempo. Entonces lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros entiendamos que cargar una cruz no es ser creyente, ser hijo de Dios, entrar al reino de Dios y decir somos hijos de Dios. No significa que nos lo vamos a pasar en abundancia siempre, en risas, en alegrías, contando chistes alegres. No, significa que tarde que temprano tendremos que tomar las cosas con más seriedad, con más madurez, hermanos, con más conocimiento, y estar dispuestos a tomar la cruz para usarla cuando tengamos que usarla. Señor Jesucristo, el trayecto, 1 kilómetro aproximadamente, solamente llevó su cruz. Pero cuando llegó el momento que tenía que usarla, la usó. Así nosotros. No la vamos a traer constantemente, pero cuando llegue el momento, la prueba va a venir. Y esa prueba es la señal de que si nos dejamos que nos claven unas espinas, que nos claven un clavo, que nos hermanos, digan, lo que sea, y nosotros agachar la cabeza. No se siente nada bien, hermanos, agachar la cabeza. Y más cuando sabes que si tú te peleas con esa persona, le vas a ganar. Yo eso sentía, que yo me peleaba con ese muchacho, lo golpeaba. Pero ni siquiera Dios nos permite tener esos pensamientos ya, agacha la cabeza. Yo sentí feo, pero ya aguanté. Todavía me acuerdo y todavía siento feo. Y miren, ya pasó. Entonces, que venga lo que venga, hermanos, estar dispuestos a usar esa cruz que dice el Señor Jesucristo. Vamos a ver otro versículo, Lucas 14, capítulo 14. ...25... al 33. Me voy a ir rápido para no detenerme mucho aquí. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo. Cuando dice volviéndose, significa que el Señor Jesús va al frente, y grandes miles de personas iban detrás de él, como era normal en Israel, hermano. En Israel se acostumbra que el pastor va adelante y las ovejas van atrás. Aquí en México el pastor va atrás y las ovejas van adelante, es al revés. Bueno, en Israel se acostumbra que el pastor va adelante y las ovejas van atrás. Por eso dice esto, que grandes multitudes iban con él, y volviéndose, quiere decir que vienen siguiéndolo, les dice, si alguno viene a mí, en el versículo 26, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. Vamos a ver qué dice esta versión. Lucas 14, 25. Dice así: grandes multitudes seguían a Jesús. Aquí dice un poquito diferente, seguían, quiere decir que iban atrás. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, aún a sus hermanos y a sus hermanas, aquí dice, el que no sacrifique su amor a toda la familia, hermano, por el Señor Jesucristo, significa que tú quieres a tu mamá, tú quieres a tu papá, tú quieres a tu esposa, a tus hijos, a tu hermana, todo, pero no debes de quererlos más que al mismo Señor Jesucristo. No está diciendo que no los quieramos, lo que está diciendo es que no más que al Señor Jesucristo. Ahí es el mismo mandamiento para el Padre, el mismito es para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, bueno, nomás quería leer esa parte. Continuamos acá en nuestra versión, 14:26.
6 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No dice, no puede ser pastor, no puede ser el ministro, el apóstol, el evangelista. No, discípulo, solo discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo, hermanos, es un alumno. Solo es un alumno. Si para un alumno el Señor Jesucristo está pidiendo esto, imagínense para qué es pastor. ¿Y la esposa qué? Es lo mismo. Es lo mismo. Yo no creo que todas las esposas estén dispuestas a cargar una cruz y a usarla. No lo creo. Pero bueno, ya las esposas que respondan, ¿verdad? Yo respondo por mí nada más, hermanos, y nada más por mí. Ni por mi yerno, ni por mis hijas, ni por mis nietos, ni por nadie. No puedo responder por nadie. Yo solo por mí mismo. Y orar por todos para que Dios nos dé a todos un buen entendimiento y podamos entender, hermanos, que un verdadero discípulo del Señor Jesucristo lleva una cruz y la va a usar cuando tenga que usarla, cuando sea necesario. ¿Qué cuando me defiendo? ¿Qué cuando, hermanos, yo me defiendo? Porque yo me defiendo, ¿no? Cuando ando evangelizando, yo no me quedo callado, yo les contesto. Pero contesto cuando agreden a Dios, cuando atacan a Dios, cuando se quieren pasar por listos, entonces contesto. En otro tiempo no contestaba, hermano. En otro tiempo los agarraba de aquí y los quería dar de golpes. Ponta la cruz. Un mecánico casi, hermano, casi me ruega que no lo golpee. ¿Por qué? Porque hasta, hermano, eres hermano, eres hermano, hermano. Ahorita no soy hermano. No se te ocurra volver a maldecir a mi Dios porque te golpeo. Ahora digo, hermano, ¿cómo yo hice eso? Yo dije, eso no puedo creer. Eso me avergüenza. Eso no me dignifica, eso me avergüenza, hermanos. Ahora ya más viejo, pues digo, ay, Señor, pues perdóname tantos errores que cometí de ese tipo. Tú no necesitas defensores. Pues, ¿cómo te va a defender un miserable humano? Tuviera grandote, fuerte, hermanos, y supiera artes marciales, bueno, pues sí, pero ni aún eso sirve para defender a Dios. Nadie puede defender a Dios, Él se puede defender solo, pero yo lo hice. Cuando fue de mi esposa, que pues así, que pasaba por donde estaban algunos pandilleros, y que le hacían alguna grosería, yo me regresaba, ¿no? Me regresaba dispuesto a pelearme con todos. Hoy digo yo, ay, Señor, ¿cómo yo hice eso? No entendía, dice Job, tan torpe era yo, que era como una bestia, que no entendía si era yo como una bestia. Hoy los años pasaron, hermanos, la edad me llegó, pero junto con mi edad también, gracias a Dios, me llegó otro nivel de conocimiento, otro nivel de actitud, otro nivel de reconocimiento hacia Dios. Y por eso a mí me urge enseñar lo que a través de errores, de fallas, yo aprendí. Porque el conocimiento no viene, hermanos, sin fallas. Un médico cirujano, un médico ginecólogo, hermanos, aprende a base de haber matado a varias personas que se le murieron. No las mató porque quiso, sino se le murieron por inexperto, porque le faltó experiencia. Pasados los años, hermanos, siguió enfocado en su punto y logra ser grandes personas que ayudan en beneficio de aquellos que tienen ansiedad. Bueno, es lo mismo que pasa con nosotros, los siervos de Dios. Hermanos, si no aprendemos durante los tiempos de nuestra inmadurez, nuestra falta de crecimiento, si no aprendemos, hermanos, en nuestros propios errores, yo no sé cuándo vamos a aprender. Entonces, cuando una persona habla, es porque tiene el camino recorrido. Si no, ¿para qué habla? Un pastor joven le dijo a un hermano de una iglesia, de su iglesia, un hermano grande de edad, se le murió su esposa al hermano. Y el hermano lloraba por su esposa, lógico. Y el pastor aquel, pues en su deseo de consolarlo, le decía, hermano, no llore, mire, nuestra hermana está con Cristo, está en Cristo, no se preocupe, no llore. Y así quedó, le trataba de dar consuelo, y aquel hermano no decía nada. Al tiempo, hermanos, como al año, se le murió a ese pastor su esposa también, y lloraba. Entonces viene viene el hermano que se le había muerto su esposa un año atrás, y dice, hermano, ¿qué pasó? Tal consejo que me daba. ¿Por qué llora? ¿No me aconsejaba que no llorara? Pues yo les digo, cuando no está el camino recorrido, sí se puede hablar, pero no habla con bases, no se habla con fundamento, porque no tiene el camino recorrido.
El que del camino da razones porque ya lo dije, ya lo recorrió, ya caminó por allí. Entonces, dice, hermanos, y el que no lleva, estamos en Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántas personas van a ser regresadas porque el Señor Jesucristo, cuando los vea a ver, onta tu cruz? Y no estamos hablando de una cruz física, estamos hablando que el Señor Jesucristo puede ver la cruz física y puede ver la cruz simbólica, puede ver las dos. Puede ver cuántos sufrimientos pasó su siervo, cuánto padeció, hermano, porque Él está al tanto, Él está al pendiente de todo lo que le sucede a cada uno de los hijos de Dios, sean discípulos, simplemente un discípulo, un hermano nuevecito, o sea un ministro ya viejo, ya reconocido por Dios en el camino. El Señor Jesús sabe si lleva cruz o no lleva. Entonces, ¿cuántos van a ser regresados porque no saben qué significa la cruz? Pasé por un templo y decía Templo Gólgota, y me detengo y le pregunto a un hermano que iban saliendo del templo, eran como las, no sé, 9:30 de la noche. Digo, hermano, ¿y sí sabes qué significa Templo Gólgota? No. ¿Tienes muy poquito tiempo aquí? Dice, pues sí, tengo 3 años. ¿Y en 3 años no sabes qué significa Gólgota? Dice, no. ¿Por qué no le preguntas a tu pastor? Y le preguntó al pastor, hermano, y el pastor tampoco supo. ¿Cómo? Gólgota, templo de la calavera. Entonces, muchos hermanos, yo no sé cómo leen, porque les digo, los pastores traen cruces en el púlpito. No les basta con las que traen de por sí, bueno, esta no trae, ¿verdad? Pero hay escrituras que traen dibujada una cruz. Pues ¿cómo se la quitamos? Pues ahí está, ¿verdad? Lo que hay que hacer es que cuando compremos una Sagrada Escrituras, pues vamos a tratar que no traiga una cruz. Eso sí, podemos hacerlo. Hermano, entonces, no solamente trae cruz ahí impresa en el púlpito, tiene cruz en la parte superior del templo, tiene cruz, hermanos, en las puertas, porque hay templos muy bonitos, pero traen tremendas cruces ahí. Y le dije a uno de ellos, hermano, pues nomás le falta colgarse la cruz en el pecho. ¿Qué pasó, hermano? ¿No soy católico? Pues parece que usted es católico porque tiene cruces por todos lados. ¿Qué no saben qué significan las cruces? No saben. La cruz, quiero ser bien claro, bien tajante, bien contundente. La cruz representa una maldición, la cruz física. Y la cruz simbólica representa sufrimiento, angustia, zozobra, hambres, necesidades, llanto, clamor, ruegos, súplicas, constantes oraciones para que Dios nos libre. Y eso no es una bendición, eso es terrible. Bueno, entonces, el monte Sión tiene que estar sabido de qué es lo que usamos, qué es lo que hablamos, qué significan todas las cosas. No vamos a saberlo todo, ni vamos a pretender saberlo todo, porque no lo vamos a saber todo, pero al menos lo que podamos aprender, vamos a aprenderlo y ponerlo por obra. Entonces, 28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, estamos en Lucas 14:31. ¿Qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Dicho de otra manera, hermanos, cuando uno llega al camino de Dios, uno no calcula nada. No, uno nomás entra, nomás llega. Y de ahí que muchos se regresan. Vámonos a la parábola del sembrador, y los que oyen la palabra la reciben con gozo, pero nomás viene la prueba y se van. ¿Por qué? Porque pues no profundizaron, no duraron demasiado tiempo. Entonces, aquí el Señor Jesús nos pone 2 ejemplos, y esos 2 ejemplos significan lo mismo, que al entrar al camino de Dios tenemos que calcular si podemos o no podemos antes de tomar una decisión.
¿Sí me entiende? Pero no lo hacemos, yo no lo hice. Yo creo que la mayoría no lo hacemos, porque el pastor cuando llegamos nos dice, estos vienen llegando, ahorita les voy a decir esto. No, el pastor lo que está hablando es del Señor Jesucristo, a que arrepiéntete, Él restaura, regenera, reconcíliate con el Padre, todo eso, pero casi nunca sucede esto. Yo mismo yo no lo he hecho, cuando yo veo que vienen personas, yo no me empiezo a hablar de esto. Digo, no lo voy a desanimar. No vengas, primero calcula si la haces bien y si no, mejor no vengas. Pues no, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiso decir el Señor Jesucristo con esto? Significa, hermanos, que ninguna persona puede edificar solo, no puede. ¿Quién puede edificar? Necesitamos a Dios, necesitamos su dirección, y para que podamos hacer todo eso y tener la ayuda, el auxilio, el socorro de Dios cuando lo necesitamos, es necesario, lo primero es arrepiéntete, dijo el Señor Jesucristo. Si no os arrepentís, igualmente moriréis, igual que todos les dijo a sus discípulos. Entonces, dice 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia, aquí está la clave, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pero ¿cómo? Entonces renuncio al carro, renuncio a la casa, renuncio a mi trabajo. ¿A qué se refiere? Miren, todo tiene su tiempo, hermanos. Tenemos que entender estos versículos, porque si no yo, ¿cómo les diré? Puedo provocar confusión y puedo provocar que tomen decisiones precipitadas. ¿Sí me entiendes? Okay. Yo llego al camino de Dios allá en Estados Unidos, porque yo conocí en Estados Unidos, y le hablé a mi familia, mis padres, a mis hermanos, no quisieron. Un día los junté a todos, hermanos, y les dije, papá, mamá, hermanos, yo me voy y nunca más van a volver a verme, ni yo tampoco los voy a volver a ustedes, me voy para siempre. Yo renuncié a todo, hermano, a mi casa, a mi carro, mi trabajo, mi estatus económico, que era de rico, se puede decir, en aquellos años. Yo tenía 26 años. Yo renuncié a todos. Yo dejé a mi familia, a todos, hermanos. Y cuando está diciendo aquí a todo lo que posee, bueno, ya pasaron los años, muchos años vivimos, mi esposa y yo, muy mal económicamente, muy mal, extremos de pobreza, yo le llamaba de miseria. Llegó el tiempo en que, hermanos, pues logramos hacernos de una casa, un carrito viejo, ya lo tenemos. Entonces a mí ya no me apliqué eso, yo ya lo hice. ¿Sí me entiendes? Yo puedo decir con seguridad, con confianza, hasta puedo decir, como dijo Dios a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela. Yo hice eso también. Pero eso ya es, hermanos, a personas que Dios tiene un llamado específico, un llamado especial. Cuando yo estoy hablando aquí de que el que no tome su cruz no puede ser mi discípulo, no trae cruz, pero está aprendiendo, está obedeciendo la palabra de Dios, y en la medida que le van llegando pruebas, luchas, necesidades, en esa medida él se está sacrificando, está bien, está correcto. No tiene que irse. Mire, por ejemplo, le dije a Asael va a escuchar esta grabación, las está escuchando. Le dije a Asael me dijo a mí, hermano, cuando usted me diga, yo me salgo de ciudad, me voy a otra ciudad, un tema que había aquí en una fiesta. Y él se sintió inspirado y le dije, hermano, cuando llegue el tiempo yo te digo. Pasaron los años, hermano, y llegó el tiempo. Hermano Asael, ¿te acuerdas cuando me dijiste que estabas dispuesto a salirte? No, pues que sí, bueno, ya llegó el tiempo. México, atiende la Ciudad de México. No fue. Cada quien, ¿verdad? Entonces, hermanos, cuando llega un momento en que se tiene que tomar decisiones, hay dos formas. Ya sea que Dios, bueno, hay más formas, ¿no? Pero yo voy a ver dos. Ya sea que Dios directamente no le diga, sino le haga sentir a un hermano hacer ciertas cosas dentro del reino de Dios, hermano, hasta el grado de irse a predicar el evangelio a otra ciudad. A esos extremos. O ya sea que sea por conducto del pastor. En este caso fue por mi conducto, que en una ocasión, ¿te acuerdas de Yaret? Bueno, pues
Un día yo preocupado por los salvatierra, decía, ¿cómo le hago los salvatierra? Voy cada mes, pero no es suficiente, no se me logran y se me están apartando y todo eso, hermanos. Y un día, pues me puse a orar, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Necesito atender bien Salvatierra y no lo está atendiendo bien. No puedo ir más porque pues no nomás voy a Salvatierra, voy a Ciudad Victoria, voy a Piedras Negras. Hermano, mi sueldo se me iba, todo se me iba en viajes. ¿Cómo vivíamos nosotros? Muy mal económicamente. Toda la gente, eso la gente nunca lo supo. Nunca lo supo. Y si lo supieron, pues ¿cómo podían ayudarme si ellos mismos están pobres, necesitados? Entonces no se podía. Total, hermanos, así estuve durando como un mes, como al mes ya Dios me hizo sentir, ve y dile a Yaré y dile que Yaré se vaya a tener al Salvatierra. Así lo hice, hermanos, fui a buscar a Yaré, le dije, hermano, mira, así, estuve orando y Dios me indicó que te fueras tú. No, hermano, pero es que yo soy muy joven, no tengo experiencia, tengo muy poquito tiempo, soy soltero. Digo, hermano, está bien, o sea, si tú no te quieres ir, no hay problema, no hay problema. Hermanos, se fue, yo me vine para la casa, o me entré al cuarto más bien a orar y el Señor no se quiso ir. Dile otra vez. Se lo dije, no, es que son, ok, está bueno. Hermanos, hago una reunión ministerial en aquellos años, cito a los de Victoria, ahí estaba Neche ya todavía, ya había llegado Neche, hermanos, y había unos 12, 13, 14 ministros, ya no recuerdo. Y les platiqué el punto, todo tal, así como estoy platicando. Dije, hermanos, y voy a echar suertes para ver a quién le cae la suerte para que se vaya a Salvatierra. Pero antes de echarlas, ya traía yo mi recipiente, cristalino, hermanos, una tapita, traía los nombres de todos. Se lo di a un hermano y dije, hermano, tú vas a orar, y tú, hermano, vas a agarrar un papelito. El primero es no, está descartado. El segundo es sí. Ese es el que se va a ir para Salvatierra. Pero antes de que se haga esto, hermanos, quiero decirles esto. Hermano Yaré, la suerte te va a caer a ti. Y él se rió. Hizo así. Te va a caer a ti. Y como sé que no te vas a ir, entonces, hermanos, si nadie de aquí se va a pasar la tierra, de los que están aquí, yo me voy a ir. Todo esto, yo no consulto a mi esposa. Mi esposa luego tiene molestia contra mí. No, es que no me tomas en cuenta para nada, soy como un cero a la izquierda y soy tu esposa, yo también he sufrido en el camino de Dios, pero no me tomas en cuenta. Lo siento, reina, pero estas son decisiones personales. Dios y yo nada más. No es Dios y nosotros, Dios y yo. Hermanos, se oró, se sacudió el recipiente, un hermano sacó un papelito, ese es no. Ya no me acuerdo quién fue. El siguiente, ¿qué dice, hermano? Yaré. Hermano, es Dios el que me ha dicho que es tú el que te vas a despedir. Es que estoy muy joven y que no estoy casado y que quizá. Hermano, está bien, no hay problema. ¿Nadie quiere irse a atender Salvatierra, hermanos? Si nadie quiere atender Salvatierra, entonces yo me voy a ir. ¿Cómo le voy a hacer aquí en mi Saltillo para atender? No lo sé, pero yo me voy a ir. Eliel dijo, hermano, yo me voy. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Sí. Eliel no consultó con su esposa, porque su esposa no estaba ahí, eran puros varones. Hermanos, entonces, ¿a qué viene esto? No quieren sufrir. ¿Por qué irse a otro lugar es sufrir? Angustias, padecimientos. Yo sabía eso. Yo ya me cambié de varias veces de ciudades, hasta de país. Entonces yo sé qué significa irse a otra ciudad donde no tienes apoyo, no conoces a nadie, vas a empezar de ceros. ¿Y qué pasó con Yaré? Pues ya ustedes saben qué pasó, perdió su salvación. ¿Por qué perdió su salvación? Porque renegó del Señor Jesucristo. No creyó en ella, ni en el nuevo pacto. Entonces, las desobediencias tienen un precio a veces muy alto. Entonces, hermanos, las veces que hay que renunciar a todo, por ejemplo, Eliel renunció a todo, en su casa, a su trabajo, hermano, lo que él tuviera, ¿verdad? Renunció a todo para ir de celos a Salvatierra, ¿me entiendes? Entonces, cuando dice aquí, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo, quiere decir que va a llegar un momento en que si Dios te lo hace sentir, si viene esa oportunidad para ti, porque esa es una oportunidad, entonces
Pero no es de que, ya hermano, hiciste una casa, renuncia a tu casa, te compraste un carro, también renuncia, tienes una cuenta bancaria, regálala. No, no es así, no se trata así, ¿sí me entienden? Esto ya es un llamado específico de Dios para las personas, ya sea, repito, directamente Dios con la persona o ya sea por el conducto del pastor. Muy bien, vamos a ver otra escritura, Marcos 10, 21 al 23. Dice así, ya saben, se trata del joven rico, que de hecho no era joven, ya estaba viejo, pero aquí dice el joven rico. Y dice el 17, al salir él para seguir su camino, o sea, al seguir el Señor Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Fíjense, hermano, llega corriendo, ya lo reconoce que el Señor Jesús es algo grande, alguien grande, y se le hinca así en una rodilla, no, maestro, qué bueno, ¿qué tengo que hacer para, qué dice aquí? Heredar la vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates. El Señor Jesús sabía que lo sabía, válgame la redundancia. El Señor Jesús sabía que aquel hombre sabía los mandamientos y lo estaba guardando, sí lo sabía. Por eso le dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. 20. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Eso significa que ya no era joven, desde mi juventud quiere decir que ya pasaron los años. Entonces Jesús mirándole le habló. Algo así, hermanos, como que le dice el joven, bueno, este hombre, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor Jesús como que lo ve, él está hincado, como que lo ve así con amor. Dice que le amó, le agradó, que era transparente, era sincero, de ver así guardaba los mandamientos de Dios. Pero le dice algo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Ese es otro nivel, hermanos. Es otro nivel. Por eso les digo, la esposa del Señor Jesucristo no es cualquiera. La esposa del Señor Jesucristo trae una cruz y la usa. Los invitados a las bodas del Señor Jesucristo traen una cruz y la usan cuando es necesario usarla. Cuando digo la usan, me estoy refiriendo, hermanos, a que llegan momentos de luchas, de pruebas, de tentaciones, de agresiones físicas o verbales, y ellos ni siquiera se defienden. Como dice del Señor Jesucristo, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció delante sus trasquiladores. Cuando dice delante sus trasquiladores, quiere decir delante de los que lo están agrediendo. Los que no llevan cruz son los que van a pasar la gran tribulación. Ni la usan. No, por eso van a pasar la gran tribulación. Hermanos, ¿y por qué no le puso el mismo requisito, la misma condición a Zaqueo? Va el Señor Jesucristo, Zaqueo ya había huido del Señor Jesucristo. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de renta. Zaqueo, hermanos, sacaba muy buen dinero, trabajaba en el gobierno y era rico además. Viene el Señor Jesucristo y antes que el Señor Jesús pase por ahí, Zaqueo se sube a un árbol porque era chaparrito y el Señor Jesús va pasando. Oiga, es una multitud la que hay. Y el Señor Jesús voltea para arriba, Zaqueo, ¿qué estás haciendo ahí? Bájate, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Porque también es un verdadero israelita. Hermano, se mete y la crítica no falta, porque se mete a comer en casa de publicanos, de pecadores. Hermanos, y llega con Zaqueo, y Zaqueo le dice, Señor, si yo a alguien he defraudado, si a alguien le he robado, se lo regreso 4 veces, 4 tantos más. Pero él no le dijo nada. Era diferente. Por eso les digo, la lucha, la prueba es diferente tanto a unos como para otros. Para aquel joven rico, hermano, era una prueba, no era necesario, pero era una prueba real, porque cuando vienen las pruebas son reales, hermanos.
Tú no sabes qué estás pasando, tú no sabes que Dios te tiene en la mira. A ver cómo reacciona. Vamos a ver si aguanta la presión. Vamos a ver si se sostiene. Uno no sabe qué es prueba. Uno nomás sabe que en ese momento la estás pasando pero muy mal y estás pidiendo, estás deseando que Dios te libre. Como puede que Dios te libre, puede que no te libre. A ver si tú con todo eso te mantienes firme en tu fe, y cuando te mantengas firme en tu fe, traías cruz y la usaste. Es lo que significa. Pero se dice fácil, pero se vive con lágrimas, hermano. Cuando ya en los hechos reales se vive, de veras es con lágrimas. Yo me acuerdo, hermano, precisamente, me fue aquí, estaba levantando ese muro, hermano. Era el último bloque que iba a poner. Ya ven que Geriel está bien grandote, ¿verdad? Y le digo, Geriel, me falta un bloque. Me andaba ayudando él. Todavía no ha techo, ni dale, ni nada de eso. Y me dio el bloque, pues, ay, grandote, pues hasta casi me rebasaba a mí. Yo estaba arriba de unas tablas, hermanos, como a la altura de 1,80 por ahí. Y no confiaba en esas tablas porque estaban muy delgaditas, entonces las puse dobles. No eran tablas de esas que usaban, eran más delgaditas. Las puse dobles. Y cuando me lo vio, cuando me lo iba subiendo, era de esos bloques que se parten a la mitad, y esos pesan más que los que no se parten a la mitad, en dos mitades. Y no me gustó, pero no dije nada. Ya lo agarré, hermanos, y cuando lo iba a poner, se me hundió la tabla, hermano. Y una tabla quedó parada y me corté en mis partes. No. Bueno, cuando yo iba cayendo, hermanos, yo dije, Dios me está castigando. Me está castigando porque todo es así muy rápido. Porque no obedecí, hermano, el cortamiento de un hermano. Por eso. Y sí, fue por eso. Bueno, ya dije lo que dije. ¿Ya? Hermano, entonces, vive momentos de pruebas, de luchas, pero si Dios te mete en una situación adversa, o tú te metes en una situación adversa, o Dios te está corrigiendo, pero junto con eso Dios te da una salida siempre. Siempre te va a dar una salida. Muy bien, continuamos. No, ya lo terminamos. Una cosa te falta. ¿A quién les falta una cosa, hermanos? Le falta vender, le falta deshacerse de sus propiedades, de sus posesiones. Yo creo que eso ni es necesario, pero lo que sí es necesario es: toma tu cruz. Eso sí, toma tu cruz. ¿Qué significa? Otra vez lo voy a repetir. Significa que no vas a estar crucificando, no vas a estar crucificado día y noche. Lo que vas a hacer es usar la cruz cuando venga el momento de tu lucha, de tu tentación, de tu prueba. Que no abras tu boca, que no te defiendas, que no demandes, que no, porque es muy común, hermanos, que un hermano lo defraudan, lo roban y ahí anda demandando. Pues ¿dónde está su cruz? ¿Sí me entienden? Igual ya también por eso pasé, ¿verdad? Que tuve oportunidad de demandar a los que me robaron, hermano, pero no los demandé. Simplemente me aguanté y dije, Señor, pues voy a hacer como tú dices. ¿Qué dices tú? Que ore por ellos. Hay que hacerlo. Yo no sentía orar por ellos, pero Dios dice que lo hagas, hazlo. Pero no lo sentías, eras hipócrita. No, hermano, estoy obedeciendo. Simplemente estoy obedeciendo. Dice Pablo, dice, el evangelio me es impuesto, me es necesario predicar el evangelio, y ay de mí si no lo hago. Si de buena voluntad el evangelio me ha sido encomendado, y si de mal, como que ahí está. Jeremías, ¿qué dijo? Ya no voy a predicar tu palabra, ya no, porque siempre que hablo me va mal. Hermanos, pero tuvo que ir. ¿Por qué? Porque había un fuego dentro de él que no dejaba estar en paz, tenía que ir. ¿Cómo puede, hermanos, miren, cómo puede una persona que tenga el Espíritu Santo, que traiga la cruz, estar sentado viendo? Yo hice eso, en su momento hice eso, viendo televisión, hermano, y la gente afuera perdiéndose, yo viendo televisión más sentado. Cuando yo tomo conciencia de esto, ya había pasado más de un año. Yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Cada sábado ahí estoy sentadote viendo las películas. ¿Qué estoy haciendo? Entonces me propuse quitarme ese mal hábito, ¿no? Y tener el buen hábito de salir a evangelizar. Pero no es fácil quitarte un hábito y ponerte otro. No es fácil. Batallé, pero lo logré. Entonces, si yo lo logré, muchos lo han logrado, y el que quiera, el que se lo proponga, también lo va a lograr.
Ahorita estoy parada porque ahorita no estoy saliendo, hermanos, pero lo hice mucho tiempo, por muchos años lo hice. No sé cómo vengan las cosas como para evangelizar en estos próximos 2 años, hermanos, pero por eso, hermanos, me urge a mí sacar